Buenas tardes a todos, qué gusto poder encontrarnos una vez más, una forma virtual de poder compartir de la palabra del Señor. Es un gusto cada vez que nos juntamos del poder compartir de ella, de su palabra, y entendiendo que su palabra nos da vida, su palabra nos restaura, su palabra nos da nuevas oportunidades. Te cuento que ya dentro de poco vamos a tener novedades para ver si podemos volver a la casa del Señor, de tener reuniones presenciales. Así que anda preparándote porque pronto vamos a tener novedades. Me gustaría que rápidamente me puedas acompañar en una lectura bíblica que creo que puede ser de mucha bendición para cada uno de nosotros en esta tarde de domingo. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que pueda ministrarnos en su palabra a nuestros corazones y que su palabra haga algo por cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos porque nos permitís una vez más poder abrir tu palabra. En ella hay tesoros para cada uno de nosotros. Hay palabra de aliento, palabra de fortaleza para aquellos que no la tienen. Señor, te agradecemos, oramos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Es un gusto enorme que juntos podamos ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Es un mensaje a una de las 7 iglesias. Esta es la iglesia de Filadelfia. Pero me quedo con cuando estaba pensando en el pasaje que iba a compartir, se vino a la memoria este pasaje muy bonito que creo que cae justo con lo que nosotros estamos pasando en este tiempo de pandemia. Estábamos en la semana con Miriam, ella puntualmente estaba preparando el cierre de año del jardín de infantes. Ella todos los años relata una carta de despedida para sus alumnitos. Y ella en un momento de relato empieza a contar lo que ella hubiera deseado hacer con ellos en este año, la proyección que ella tenía para con ellos. Y usó una palabra, dice, y de repente el mundo paró, toda la proyección que uno tenía quedó todo por la borda. Y me puse a pensar en eso cuando uno arrancó allá por enero, el año ya estamos en diciembre y de repente el mundo se paró, todas nuestras expectativas, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todo lo que habíamos planeado para este 2020 se rompió de una manera tremenda. Y justo me estaba acordando allí en marzo, cuando arrancamos nuestras reuniones virtuales, cómo fue cambiando nuestra vida. Antes, a medida que uno fue creciendo, no salía de la calle si no llevaba la billetera. Eso fue cambiando. Ahora no salíamos a la calle si no llevábamos el celular. Pero cambió. Ahora no salimos a la calle si no salimos con un tapaboca. Tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de vivir. Muchos se quedaron sin trabajo o tuvieron momentos de zozobra económicamente. Muchos estuvimos aislados muchas semanas, muchos
Nos rompieron la forma de vivir esta pandemia, pero muchos después volvimos a trabajar y a hacer nuestras cosas, pero nos privaron de un montón de cuestiones. Que uno llega a esta altura del año y nos damos cuenta que muchos ya tienen poquísimas fuerzas para seguir adelante. Y más allá de que el confinamiento terminó en manera, pero muchos se han quedado sin fuerzas en un montón de aspectos de la vida. Y yo en esta noche te quiero regalar una palabra que creo que viene de parte del Señor. Así que te pido que me puedas estar acompañando y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que la abre y ninguno cierra, y cierra y ninguna abre. Yo conozco tus obras. He aquí, estoy a la puerta. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Habla en este pasaje, en esta parte del pasaje, dice que Dios conoce nuestras obras. Él conoce cada cosa que nosotros hacemos. Él conoce nuestra vida. Él conoce todas nuestras intenciones. Dice que Él ha puesto una puerta delante de ti, una puerta delante tuya, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Después en el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. El 11. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Verso 12. Al que venciere, yo le daré la columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Tremenda palabra. Habla también de un estado de ánimo. Habla también de un estado de ánimo que se ve nublado, porque dice que tenemos pocas fuerzas. Pero anteriormente dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y una puerta cerrada que nadie puede abrir. Pero dice: aunque tiene pocas fuerzas. Y quizás en esta noche te sentís identificado porque quizás tenés muy pocas fuerzas para seguir adelante, muy pocas fuerzas como para tener tiempo de comunión con el Señor, tener pocas fuerzas quizás para conectarte en un GBC, tener pocas fuerzas como para aprender una vez más en la semana las conexiones de internet para poder seguir las transmisiones. Así que yo te quiero dejar un par de sugerencias que vi y que noté en este pasaje que creo que te puede ser de mucha utilidad para tu vida. Amén. Lo primero que nos sugiere este pasaje, que tenemos que seguir haciendo buenas obras. Él sabe lo que hace aunque los hombres no te den la gracia. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer como para el Señor, ¿verdad? No esperemos resultados positivos de la gente que pueda reconocer el trabajo. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, lo tenemos que seguir haciendo para el Señor. Todo lo que tenemos que hacer, el compartir del Señor, el abrir tu casa para los GBC, ponerte a disposición para servir.
todo lo que uno hace lo tiene que hacer para el Señor, y ¿saben qué? Muchas veces sin recibir ni siquiera una gracia por lo que estás haciendo. Mi motivación es que sigas haciendo las cosas para el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace y Él nos va a recompensar si no nos damos por vencido. Habla en Apocalipsis 3, versículo 8. Vimos en algún momento del GBC que decía: no debemos cansarnos de hacer lo bueno. No debemos cansarnos de hacer lo bueno. Tenemos que seguir. Yo creo que lo bueno que tenemos como hijos del Señor es poder disfrutar de las actividades que tenemos como iglesia. Tenemos los GBC. Yo te invito a que te sumes los próximos días, porque eso es algo bueno, porque ahí compartimos la palabra, ahí vemos cómo Dios nos habla a través de ella. Y si no lo has hecho todavía, yo te invito a que te puedas estar sumando, que puedas servir al Señor. Ahora el tiempo que se nos acerca, es muy probable que vamos a necesitar voluntarios para la limpieza. Cuando termina algún servicio, vamos a tener que limpiar para el próximo servicio. Por eso tenemos un montón de cosas que van a estar disponibles. Amén. De invitar a otros, de compartir el link para que se puedan sumar. Esas son cosas, buenas obras que nos ayudan a fortalecer también nuestra fe. Cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas o que la gente no nos paga mal, nos critican y no nos agradecen, debemos recordar de lo que hacemos. ¿Saben por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor, para Dios, y no para los hombres. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para Dios, sabiendo que Él recompensa de todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. En Apocalipsis 3, versículo 8, también podemos ver que dice: tenemos que seguir usando bien nuestras fuerzas. Dice, aunque tienes pocas fuerzas, ¿sabes qué? Tenemos que usarla bien. Si nosotros esas poquitas fuerzas le dejamos al diablo que siga poniendo palabras de desánimo en nuestra vida y nos quedamos con eso, vamos a seguir perdiendo las pocas fuerzas que tenemos para seguir peleando y para poder defendernos. Si quizás dejaste de hacer tu devocional, quizás si dejaste de enfocarte en las cosas del Señor, yo te invito a que esas poquitas fuerzas que tenés las puedas utilizar bien. Hay un pasaje de la Biblia que dice: no sea que nos deslicemos, y lo estuvimos viendo hace un tiempo, qué es lo que pasa a la tierra cuando se va deslizando. Eso lo vamos a dejar para otro día, pero ¿qué pasa cuando uno se va deslizando? Cuando uno se desliza de una forma muy lenta. Y es así cuando empezamos a perder las fuerzas de nuestro amor hacia el Señor, ¿verdad? Lo primero que nos hace, que nos enfría, es dejar de orar todos los días, el poder abrir su palabra y poder meditar en ella. Si hoy no lo hacemos, mañana no lo hacemos, es muy probable que el miércoles tampoco lo hagamos, y el jueves menos, y allá el viernes estamos todos rotos. Imagínate que uno, en la forma que se está manejando el mundo, el no poder estar acá en la iglesia con todos los hermanos, nos hace enfriar lo que es la comunión, el estar con el Señor, el hacer del devocional. Por eso yo te invito a que las pocas fuerzas que vos tengas, las poquitas, te vuelvas a la original, que vuelvas a pedirle al Espíritu Santo que pueda renovar tus fuerzas, que puedas volver a la palabra, y esa misma palabra te va a dar energía, te va a dar vida,
te va a hacer volver al punto que has dejado allí hace un par de meses atrás. Amén. Si estás cansado, si te sentís más que no podés, no malgastes la energía en pelear o defender. Deja que Dios pelee por vos y Él te defienda. También esto ya es algo en lo personal más que en lo espiritual, que también tiene algo que ver, ¿verdad? Porque cuando estamos pasando una situación apremiante, muchas veces nosotros, con nuestras propias fuerzas, queremos ser justicieros de la situación. Queremos ya resolver todo. Y nos terminamos desgastando y nos quedamos sin fuerzas. Pero mi sugerencia para vos en esta noche es que puedas dejar que Dios pelee por vos cada una de tus batallas. Que vos puedas depositar en Él toda la confianza, todas esas pocas fuerzas, las puedas depositar en Él y le puedas decir al Señor: Señor, yo ya no peleo más con mis fuerzas. Yo te entrego a vos para que te encargues de mis asuntos. Cuando uno cambia el foco de fuerza y la deposita en el Señor, toda nuestra realidad empieza a cambiar. Y yo lo creo, porque está en su palabra, que Él renovaría nuestras fuerzas, que Él pelearía por nosotros. El tercero que yo veo acá dice: sigamos guardando su palabra. A veces llegan momentos en que parece que las promesas de Dios no se cumplen y se tardan y parece que nuestra fe decae y nos quedamos sin fuerzas. Cuando llegan esos momentos, ese es tiempo de seguir obedeciendo a Dios y a su palabra. Es tiempo de no dudar, es un momento que tenemos que seguir creyendo y declarando la palabra de Dios que está pronta a llegar, pronta a cumplirse, ¿verdad? Veía también, y me llamaba la atención, dice: no tires tu privilegio, no pierdas tu corona, aunque te canses. Retén todo lo que Dios te dio, pero si no preservamos, dice, vamos a perder nuestra corona. No estoy hablando de nuestra salvación, pero vamos a perder todo lo que hemos conseguido. Y cuando yo me puse a pensar en esto, y cuando leía, dice: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 31, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, habla de una triste historia del deceso de la vida de Saúl. Es un fiel reflejo de lo que estamos hablando. Cuando Saúl empieza a desobedecer, cuando él no hace lo correcto de lo que Dios le pide, Dios le pide que saque de la faz de la tierra a todos los amalecitas. Es una historia muy conocida. Y él se guarda un par de cosas, guarda también al rey. Y la cuestión que es una historia larga, pero cuando él está en su última batalla, el que le corta la cabeza es una malecita. Y esta malecita después le lleva a David, le cuenta la historia, le cuenta esa crónica de lo que había pasado. Y yo lo estaba leyendo acá, que él dice: y tomé la corona de Saúl. Cuando no obedecemos a lo que Dios nos manda, o cuando no aceptamos una palabra, o cuando no nos dejamos, cuando no recibimos el consejo, o no buscamos a Dios en nuestras decisiones,
Es muy probable que terminemos como Saúl, golpeándonos la cabeza, que lo que tuvimos que haber eliminado nos termina eliminando a nosotros. Dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y acá la malecita le terminó cortando la cabeza. Según los relatos, le terminó llevando la corona de Saúl a David. Entonces yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir sobre su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que tenía en su brazo, y la he traído aquí. Lo que no matamos, lo que dejamos crecer en nuestra vida, es lo que termina matando muchas veces nuestra vida espiritual. Si nosotros nos dejamos de leer su palabra, si nosotros dejamos de hacer cánticos, si nosotros no dejamos hacer las cosas correctas y dejamos de lado todas las cosas del Señor, es muy probable que sí nos quedemos sin fuerzas, aún más. Es muy probable que todo lo que pudimos haber construido se caiga, se fume de la mano. Nuestro tiempo con el Señor tiene que ser algo sublime. Tiene que ser algo que no tenemos que dejar de hacer, de leer su palabra, de meditar en ella, de hacer cánticos, de estar en comunión con el Señor y haciendo cosas para el Señor. Eso es un mensaje para aquellos que son cristianos en este tiempo. Pero hay algunas personas que quizás hoy por primera vez estás escuchando de su palabra de Dios. Déjame decirte que igualmente Dios tiene oportunidades para tu vida. Quizás te sentís derrotado, pero Él tiene oportunidades maravillosas para tu vida. Tiene ganas de restaurar un montón de cosas que has perdido, un montón de cosas que cediste, y también puede renovar tus fuerzas. Quizás estás pasando un momento de zozobra en tu vida, quizás estás pasando un momento de pocas fuerzas, y ya no estoy hablando de metáforas, sino te sentís con pocas fuerzas, tirado en la cama, sin ganas de levantarte, porque ya has perdido todo. Déjame decirte que Él, de la poquita fuerza que te queda, algo nuevo puede hacer en tu vida. Y yo lo creo. Lo próximo que veo dice, sigamos atentos a la puerta que Dios nos va a abrir. Declaremos de su palabra, hablemos de su palabra, que Él pronto abrirá puertas de bendiciones para tu vida, para tu familia. Si nos mantenemos fiel a Dios, Él abrirá puertas milagrosas que eran imposibles para cada uno de los hombres, que son solamente posibles para Dios. Y hay un montón de testimonios que hemos visto durante el año, que cuando todo el mundo iba en decadencia, los hijos del rey recibían trabajo, eran prosperados, se le abría nueva oportunidad de negocios por guardar la palabra del Señor. Amén. Pongamos nuestra fidelidad en el favor y la gracia de Dios. Nos van a seguir y van a abrir puertas que jamás pudimos haber visto. Puertas de mejoras laborales, como te decía. Becas para nuestros hijos. Puertas de salud, puertas que Dios va a abrir, que nadie la va a poder cerrar. Lo vemos en el primer libro de Corintios 16:9. Cosas que están preparadas para nosotros que somos hijos de Él. Cosas que nos están esperando por guardar su palabra. Amén. Puertas que solamente Dios tiene preparadas para aquellos
que somos sus hijos. Qué lindo es saber que la palabra del Señor no está prisionera. La palabra del Señor sigue vigente. La palabra de Dios sigue estando bien actualizada. Dios tiene un conocimiento pleno de tu vida. Él sabe que tenés pocas fuerzas, pero tenemos que guardar su palabra. ¿Saben por qué? Porque Él tiene una puerta abierta para tu vida que nadie puede cerrar. Puertas de bendiciones, puertas de cosas que quizás nunca hayas visto y cosas que quizás nunca pudiste contemplar de Dios, son las que Dios tiene preparada para tu vida. Él sabe que tienes pocas fuerzas. Él sabe que tienes pocas fuerzas. Y mi palabra para vos en esta noche, déjame decirte que Él puede renovar tus fuerzas como la del búfalo. Él puede restaurar tu estado actual. Puede ser una inyección de fuerzas a tu vida, siempre y cuando te vuelvas a la palabra, te vuelvas a leer en ella, a meditar en ella, a hacer cánticos, a estar en comunión con los hermanos, a ponerte a disposición para cuando abramos. Dios puede cambiar tu situación y tu estado actual. Yo creo en el poder de su palabra, yo creo que Dios algo puede hacer por tu vida y yo creo que Él puede renovar tus fuerzas. Que el estado de ánimo que quizás hoy está pasando de desánimo, Él puede darte ánimo. Guarda la palabra del Señor. Vamos a orar y te pido que puedas creer esta palabra, que puedas creer su palabra. Amén. Señor, yo te agradezco por este tiempo que pudimos compartir de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en ella encontramos paz, en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos nuevas fuerzas. Señor, yo oro por aquellos que hoy no tienen fuerza, Señor, que vuelvan a tu palabra, que vuelvan a la lectura de tu palabra, que vuelvan a elevar cánticos a ti, y sabiendo que en tu palabra vamos a encontrar esperanza, refugio y nuevas fuerzas en nuestra vida. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.